Y vamos a analizar todo lo que está sucediendo en Venezuela con Johan Ramírez, él es periodista de la redacción de DW. Johan, muchísimas gracias por acompañarnos. Recién lo estábamos viendo, varios países, 5 latinoamericanos que dicen que no van a reconocer esta asamblea y las decisiones que tome. ¿Qué consecuencias puede tener esto? No solamente esos 5 países, Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, también acaba de decir que no van a reconocer los resultados, que no los van a considerar como legítimas. El impacto que esto pueda tener puede ser limitado, es decir, este tipo de condenas internacionales hacen ruido, cuando la Unión Europea se ha pronunciado también hace ruido, genera cierta presión, pero en términos prácticos, en qué se va a traducir eso, es difícil decirlo. Hay ejemplos en la historia, vemos, decíamos, Mugabe en Zimbabue, que ha sido condenado muchísimas veces a nivel internacional y está gobernando ese país desde hace 30 años. Está el ejemplo de Fidel Castro en Cuba. ¿Qué condena internacional y qué sanción más grande que un embargo brutal durante 60 años? Y Fidel se mantuvo allí y hoy en día gobierna a su hermano. De modo que este tipo de condenas, además, que son burocráticas, toman muchísimo tiempo. Hay que pensar en lo que ha pasado en la Organización de Estados Americanos con la aplicación de la Carta Interamericana. ¿Cuánto tiempo toma eso? De modo que son procesos muy largos. Y mientras eso pasa, pues los sistemas, este tipo de decisiones, la constituyente, siguen instalándose y arraigándose pues, a nivel interno. Hablemos del caso de Estados Unidos en particular, que está diciendo que no reconoce esta votación, pero que está hablando de sanciones económicas que podrían ser aplicadas inclusive mañana. Esto podría tener un impacto más alto, ¿no es cierto? Sí, se había hablado de un embargo petrolero. Una información publicada por el Wall Street Journal, acaba de publicarlo, dice que aparentemente va a haber sanciones en el sector petrolero, pero no un embargo como tal. El temor para muchos es decir que si se aplican sanciones económicas al país, quien va a sufrir es la población. Pero hay que pensar que también Venezuela vive una crisis económica sin precedentes de hace 2 años, con una inflación que se dispara todos los meses, con una escasez de alimentos y de medicina. De modo que si lo que se pretende es evitar las sanciones para que la población no sufra, la población ya está sufriendo, ¿no? Entonces algunos críticos dicen que esas sanciones económicas van a tocar a la élite política, que es la que se está quedando con el dinero, a tocar ese financiamiento, la represión. Entonces, de modo que hay gente que está a favor y en contra de ese tipo de sanciones económicas, pero de nuevo, es una crisis económica profunda. Es que va a hacer que el gobierno recule, que el gobierno tome otras decisiones. De nuevo, el ejemplo de Mugabe. Tuvo una inflación que se contaba en trillones hace una década y sigue gobernando Zimbabue. Johan, estuvimos hablando hasta ahora de la perspectiva a nivel internacional, pero a nivel interno. Este es un país que está sufriendo, como bien decías, pero es un país que además está muy dividido. ¿Hasta dónde puede escalar el conflicto? Yo pienso que Venezuela es un país que tiene un talante democrático impresionante. Vemos 4 meses de protesta, hay casi 120 fallecidos. Apenas en esta jornada de hoy la oposición denuncia que ha habido 14 personas que han fallecido en este día. Y sin embargo, fíjate, hace 2 semanas apenas la oposición realizó una consulta popular y hubo 7,5 millones de personas que asistieron porque siguen creyendo en el voto. De modo que creo que en principio hay eso, un talante democrático, un talante cívico de la población y por otro lado un conflicto armado, gente que habla de guerra civil. Para que una guerra civil estalle tiene que haber 2 bandos armados y en Venezuela no hay 2 bandos armados. Está la Fuerza Armada, está la policía que están del lado del gobierno y del otro lado está la oposición, gente en las calles que lanza piedras. Entonces un conflicto armado no va a estallar en estas condiciones. Johan, muchísimas gracias.